Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Los estaremos acompañando hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Un alarmante panorama sobre la inseguridad alimentaria entregó las Naciones Unidas sobre América Latina y, por supuesto, nuestro país. Daniela. Alejandra, televidentes, una preocupante situación y radiografía es la que ha revelado en las últimas horas organismos internacionales sobre ese panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición. Dicen, sigue siendo muy preocupante. Veamos entonces qué dicen las cifras de las Naciones Unidas. Empecemos mirando la región. 43.42 millones de personas en América Latina y el Caribe sufren de inseguridad alimentaria y cerca de 247 millones de ciudadanos la han experimentado. Han disminuido la calidad y cantidad de comida. En otras ocasiones se quedaron sin comer por varios días. Eso es inseguridad alimentaria. Ahora veamos lo que pasa en Colombia. 15.5 millones de personas viven en inseguridad alimentaria moderada, es decir, tienen dificultades para alimentarse, y 2.6 millones de ciudadanos en inseguridad alimentaria grave. Pero hay algo mucho más preocupante, y es que 3.4 millones de colombianos viven hambre, es decir, cerca del 28% de los hogares tienen dificultad para comer. Y es que el hambre, y lo dice el estudio, genera en niños menores de 5 años retraso en su crecimiento, desnutrición y, por otro lado, sobrepeso. A propósito de estas alarmantes cifras y conclusiones de las Naciones Unidas, Nicole Buitrago, usted habló con delegados de la ONU y también del Banco de Alimentos. Cuéntenos qué le dijeron. Daniela y televidentes, buenas tardes. Lo que dicen estas organizaciones es que la razón principal para que el hambre no se haya podido erradicar en la región y en Colombia es básicamente el factor financiero, esas barreras económicas que tienen las familias para poder comer las 3 veces al día y sobre todo comprar alimentos que estén bajo los estándares nutricionales. En Colombia la situación se aterriza de la siguiente manera: los ingresos que tiene una familia promedio no alcanzan para comer las 3 veces al día y mucho menos esas comidas al mes. Por ejemplo, para un hombre mayor de 18 años se necesitan cerca de 800.000 pesos al mes para que pueda suplir esas 3 comidas. Para un niño menor de 5 años, cerca de 365.000 pesos. Y para una familia promedio, una persona necesita cerca de 600.000 pesos. En el siguiente informe les explicamos las razones, pero también las propuestas y el análisis de esta radiografía. Los indicadores no son favorables. El hambre y la malnutrición siguen generando alerta en el mundo y aun cuando la meta es eliminar el hambre en 2030, las cifras siguen en aumento. ¿Y qué es lo que se vuelve a ver ahorita? Que el nivel que llegamos ahora es todavía superior al nivel de hambre que teníamos antes de pandemia. La región sigue enfrentando problemas para lograr el balance que permita que todos accedan de la misma forma al alimento, y Colombia no es la excepción. El panorama muestra los indicadores Colombia, ¿no? Que son 30% de la población, ¿no? Que tenemos con algún tipo de inseguridad alimentaria. 15.5 millones de personas en nuestro país han tenido que cambiar sus hábitos de alimentación por una razón principal: la compleja estabilidad entre los ingresos y los altos costos de vida. En promedio, un colombiano para alimentarse de manera óptima durante un mes necesita 617.000 pesos al mes, y esto lo tenemos que contrastar con la cifra que acabo de decir de pobreza. Son 18.3 millones de colombianos que no tienen esos recursos, que están viviendo con 398.000 pesos al mes. El no comer como se debe deja huellas imborrables en las generaciones. Según el informe de Naciones Unidas, el retraso de crecimiento en el mundo en niños menores de 5 años es del 22% y en Colombia del 11%, pues se siguen enfrentando a 2 realidades: la malnutrición y el sobrepeso. El 11.2% de los niños menores de 5 años de Colombia tienen retraso en talla o desnutrición crónica. Estos son más de 500.000 niños menores de 5 años. Si los niños no se alimentan bien en su primera infancia, estos niños ya está demostrado que van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad. Proponen cuanto antes políticas públicas que fomenten los circuitos cortos de distribución, que se aproveche la tierra y que sea oportuna la atención en salud. Tenemos que tener una mejor distribución de alimentos, una mejor logística de alimentos. Por ejemplo, nosotros teníamos un estudio donde decía que el 74% de los alimentos que se consumen en Medellín
no vienen de Antioquia. Naciones Unidas insta a que todas esas acciones mejoren especialmente la vida de mujeres y poblaciones rurales, pues son las que mayor inseguridad alimentaria enfrentan en Colombia. Mayores ingresos para las familias, pero también proponen políticas públicas que estén enfocadas en la educación en materia de nutrición, especialmente para los niños menores de 5 años, mujeres gestantes y por supuesto que el agua potable sea una realidad en todas las regiones. Pues Nicole, hicimos el ejercicio, fuimos a las casas de algunos bogotanos para conocer esa realidad y en la ciudad hay 1.530.000 personas que no tienen garantizadas las 3 comidas. Juan Carlos Pardo, usted recorrió varios sectores periféricos de la ciudad. Cuéntenos qué encontró en ese recorrido. Así es, Daniela, fue un recorrido por varios sectores de Bogotá y lo que encontramos es que hay familias que definitivamente si tienen 2 comidas al día no tienen 3 y llama la atención algo que logramos percibir y es que casi todos ellos lo primero que reducen es la proteína. No hay carne, no hay pollo, no hay pescado en sus platos, hay más que todo carbohidratos. Esta es la nota. Esta es la cocina de una humilde vivienda del nororiente de Bogotá. Los alimentos del día a día para la familia se hacen acá, pero lo difícil es conseguir qué poner a cocinar. A veces no alcanza porque toca primero comprar la fórmula, las cosas, si el bebé se enferma, salir al hospital. Y también uno tiene que rebuscárselas en sí. Los gastos de su bebé le quitan la posibilidad de comprar varias cosas de mercado. Y a veces también trabajo haciendo aseos en casas, o sea, un día y me gano 50, 60, busco trabajo, pero a veces es difícil porque no salen. Según la FAO, Bogotá tiene cerca de 1.530.000 personas con inseguridad alimentaria. Terrible, a veces se puede y a veces no, porque pues el presupuesto no se da. La FAO sostiene que en 2022 4.089 niños y niñas fueron registrados con desnutrición aguda. El 5% de la población tiene una dieta pobre. Según la FAO, el 31% de los hogares vive por debajo de la línea de pobreza y de ellos el 5% vive en pobreza extrema, lo que significa que estos hogares no pueden comprar una canasta básica. Las cifras sobre hambre en la capital del país son alarmantes. Estuvimos conversando, analizando el tema, precisamente con Bogotá, ¿cómo vamos? Estos son los resultados. Encontramos que en el 2019 el 14% de las personas encuestadas, y es representativo para la ciudad, no habían podido comer 3 veces al día, o algún miembro de su familia no había podido comer 3 veces al día. Esta cifra, y obviamente estando en la mitad de la pandemia, aumentó en el 2022 y en el 2023 alrededor del 25%, es decir, casi 10 puntos porcentuales, lo cual implica que una persona de cada 4 en Bogotá está sufriendo de hambre. Pese a que hay organizaciones dedicadas a llevar auxilios a este tipo de familias necesitadas de mercado, pues muchas de ellas aseguran que ni siquiera han tenido una visita por parte de los funcionarios encargados de hacerlo. Es todo lo que ocurre en Bogotá. Gracias, Juan Carlos. Veamos en otras regiones. Por ejemplo, en Cartagena, la pobreza extrema ha llevado a que varias familias no puedan comer las 3 veces al día. Las autoridades, de la mano de los líderes comunitarios, trabajan para prevenir la desnutrición infantil. Yesenia Carrillo, ¿qué estrategias se están implementando allí? Cuéntenos. Buenas tardes. Lo primero es señalar que según cifras del DANE, más de 60.000 cartageneros viven en pobreza extrema, es decir, que sus ingresos mensuales no superan los 160.000 pesos y esto no les permite acceder a más de una comida al día. Precisamente para contrarrestar esta situación y evitar que los niños caigan en desnutrición, las autoridades locales, de la mano de las comunidades, vienen adelantando diferentes estrategias y una de esas es la que hoy se está adelantando aquí en el corregimiento de Bayunca, que son las ollas comunitarias. Es donde se preparan alimentos para brindarle a toda la comunidad y estamos con la directora del PES, Deli de la Rosa. Directora, buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Cuál es el objetivo de estas estrategias, de estas ollas comunitarias?
Sí, inicialmente el objetivo de estas ollas comunitarias, que ascienden a 144, es de entrada beneficiar a todas las comunidades que viven en pobreza extrema y que han sido afectadas por las recientes lluvias, pero que además es una estrategia que se consolida en la ruta de la seguridad alimentaria del distrito de Cartagena a través del Plan de Emergencia Social PES Pedro Romero, que ha implementado otras acciones para combatir la inseguridad alimentaria, fortalecer el tema de la nutrición y, por supuesto, garantizar el derecho humano a la alimentación. Esto se radica en entrega de kits alimenticios, que en lo que va del cuatrienio hemos entregado más de 41.000 kits a esta red de comedores comunitarios privados. Pero también se han beneficiado con mercados campesinos móviles, en donde más de 17.000 cartageneros han tenido la oportunidad de comprar a precios bajos y con valor nutritivo en estas plazas móviles. Asimismo, se consolida también con la implementación de patios productivos en los que ellos tienen la posibilidad de cosechar y sembrar productos para su alimentación. Y adicionalmente, 3.800 niños han sido caracterizados con tamizaje y control de talla y peso, que automáticamente se diagnostica desnutrición y son vinculados a programas de nutrición. Vamos a hablar con los líderes también que están aquí precisamente en toda la organización. Hoy, ¿cuántas personas se espera que lleguen a este comedor comunitario? ¿Cuántas se van a beneficiar? Bueno, normalmente estamos beneficiando aproximadamente entre 100 y 110 personas diariamente en esta olla. Aquí tenemos 10 ollas comunitarias en este momento en funcionabilidad. Ayer no se hizo no hubo agua. Y hoy estamos retomando el caso para beneficiar a estas personas. La idea es que tengan proteínas, carbohidratos y sobre todo verduras y frutas, que puedan recibir verduras y frutas, principalmente los niños. En total son 140 ollas comunitarias que están distribuidas en todo el territorio cartagenero. Precisamente las diferentes organizaciones han destacado la labor que realizan los bancos de alimentos en Colombia para enfrentar el flagelo del hambre, y por eso nos conectamos a esta hora con el padre Daniel Saldarriaga. Él es el director del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, bienvenido a Noticias Caracol. Pues bienvenidos, es domingo, Día del Señor, estamos aquí en nuestras tareas de párroco también. Bueno, padre, veíamos esta radiografía preocupante sobre lo que sigue representando el hambre en el mundo y sobre todo en Colombia. Padre, ustedes lideran el banco de alimentos más grande del país desde hace más de 20 años. Cuéntenos, ¿cómo es esa labor de llevar alimento a las poblaciones que más lo necesitan? Tenemos hoy 24 bancos de alimentos en Colombia. Estamos logrando salvar una cantidad de productos de las industrias, del campo, de las centrales de abastos. Estamos contando con el apoyo de muchas personas de buena voluntad que nos confían recursos económicos para salir a comprar los productos que nadie nos regala. Los productos más básicos no nos llegan en donación, los tenemos que comprar para poder cumplir con dos promesas: modificar hábitos alimentarios y generar una cultura de alimentación sana y saludable. Bueno, pues un gran trabajo el que hay detrás de esa bonita labor. Pero padre, 16 millones de colombianos con inseguridad alimentaria es una cifra muy alta. ¿Usted en dónde cree que está la falla? ¿Por qué no hemos podido erradicar el hambre en Colombia? Hay tres fallas grandes. Somos un país que le falta la paz, y por la falta de paz hay demasiada violencia, y esa violencia hace que muchos estén hoy tratándose de mover por un lado y otro para salvar la vida. Somos un país con demasiadas inequidades. Hay mucha riqueza, pero la riqueza se ha ido concentrando y quienes la tienen no quieren vivir la alegría de saber compartir y de saber hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Y tenemos un momento histórico en el que pensamos en hacer que todos aprendamos a comer mejor cuando no alcanza la comida para todos. Estos impuestos que le están clavando a muchos alimentos hoy afectan la capacidad de producción de nuestras industrias, la capacidad de transformación que debería darse y la posibilidad de tener acceso a los alimentos a muchas personas en nuestro país. Usted y su equipo de trabajo, que son testigos justamente de esas necesidades, me gustaría, padre, que nos contara un poco esos detalles de lo que ustedes encuentran en las poblaciones que visitan y que terminan siendo beneficiarios del Banco de Alimentos, pero además, ¿qué podemos hacer nosotros, los televidentes? ¿Cómo podemos poner también ese granito de arena para erradicar el hambre en el país? Caracol es un gran amigo de esta Casa del Banco de Alimentos de Bogotá y nos ha ayudado
a que mucha gente se entere de lo que estamos haciendo. Pero hoy lo que nosotros hacemos nos ha permitido en el año que va corriendo 2023 mover 15 millones de kilos de productos que nos los han confiado, más de 2 millones en Corabastos, más de 2 millones en los campos. El resto lo hemos ido consiguiendo con donaciones aquí dentro de la ciudad, con importantes empresas, y lo hemos ido comprando también gracias a 915 organizaciones vinculadas, donde comen un poco más de 315.000 personas. Pero si yo le digo 315.000 personas y hay en esta ciudad cerca de 1.500.000 o 1.800.000 personas sin seguridad alimentaria, lo que hacemos es muy poquito todavía. Tenemos una ilusión grande. El nuevo gobierno de la ciudad tiene entre sus grandes planes mirar cómo afrontar esa realidad del hambre en nuestra ciudad. El hambre es la causa de 2 grandes flagelos, la violencia y muchas de nuestras enfermedades. Pues padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en Colombia cuando hablamos de hambre. Feliz día. Recuerden que en www.bancodealimentos.org.co es fácil que nos conozcan y es fácil sumarse para ayudar. Sí, señor. Gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A esa hora